En este caso, conocerás la historia oscura y perturbadora de un hijo nacido dentro de una familia famosa y poderosa, rodeado de privilegios, talento y reconocimiento público, que aún así fue perdiendo el control de su propia vida. Las adicciones, los conflictos internos y una mente cada vez más fracturada lo empujaron a una espiral descendente imposible de detener. Lo que comenzó como una lucha silenciosa terminó convirtiéndose en una pesadilla inimaginable, un acto macabro cometido no contra extraños, sino dentro de su propio círculo familiar, destruyendo para siempre todo lo que alguna vez representó estabilidad, éxito y amor. Yo soy Nicolás Mayorga, tu investigador criminal, y hoy te voy a guiar a través de un caso que sacudió a Hollywood y dejó al descubierto lo que puede ocultarse detrás de la fama, el dinero y las sonrisas públicas. Una historia donde la sangre no solo manchó una escena del crimen, sino también un apellido reconocido en todo el mundo. Antes de comenzar, dime desde dónde nos estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete al canal si quieres seguir escuchando más historias criminales de la vida real que incomodan, estremecen y obligan a mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en la ciudad de Nueva York. Desde el inicio de su vida, el arte no fue una posibilidad lejana, sino una constante cotidiana. Creció en un entorno donde la actuación y el espectáculo formaban parte de la rutina familiar. Sus padres eran actores y el mundo creativo se encontraba siempre presente en su hogar. En ese contexto, Rob y sus hermanos se criaron rodeados de escenarios, cámaras y guiones, comprendiendo desde muy temprano que ese universo marcaría de forma inevitable sus caminos. Durante su infancia, Rob asimiló con naturalidad las dinámicas del ambiente artístico que lo rodeaba. La exposición constante a ese mundo moldeó su sensibilidad y despertó un interés que no tardaría en transformarse en vocación. Aquellos primeros años estuvieron atravesados por una comprensión temprana de cómo funcionaba la industria del entretenimiento y por la certeza de que su vida estaría ligada, de una u otra manera, a la narración de historias. Ese vínculo inicial con el arte sentó las bases de todo lo que vendría después. Antes de alcanzar notoriedad pública o reconocimiento profesional, Rob ya había absorbido, casi sin proponérselo, las herramientas, los códigos y la mirada que definirían su recorrido futuro. El primer contacto profesional de Rob con la actuación llegó de manera temprana. Con apenas 14 años debutó en televisión, una experiencia que, lejos de ser anecdótica, confirmó el interés que venía gestándose desde la infancia. A partir de ese momento, su vínculo con el medio se profundizó y comenzó a tomar forma como una elección consciente. Durante su adolescencia estudió en Beverly Hills y luego se formó en cine, al mismo tiempo que empezaba a moverse en espacios ligados al teatro y la improvisación. En esos años iniciales, Rob ya mostraba una cualidad que más adelante se volvería distintiva: una facilidad natural para contar historias y desplazarse con soltura tanto delante como detrás de cámara. A finales de la década de 1960, comenzó a obtener pequeños papeles en televisión y cine que le permitieron conocer el oficio desde adentro y entender, en la práctica, cómo funcionaba la industria del entretenimiento. Paralelamente, dio sus primeros pasos como guionista, enfocándose principalmente en la comedia. Allí empezó a desarrollar un estilo propio, caracterizado por un humor agudo y una fuerte observación social. Ese aprendizaje constante, construido a partir de roles modestos y trabajo sostenido, fue el terreno sobre el cual se apoyaría su primer gran salto profesional. El gran punto de inflexión en la carrera de Rob llegó a comienzos de la década de 1970, cuando obtuvo un papel fijo en una comedia televisiva que rápidamente se convirtió en un fenómeno masivo. El programa lideró los índices de audiencia durante años y transformó a Rob en un rostro familiar para millones de espectadores. Su trabajo fue ampliamente celebrado y le valió premios y nominaciones que consolidaron su lugar dentro de la industria del entretenimiento. Con el paso del tiempo, y tras alcanzar una popularidad que parecía asegurarle un futuro cómodo frente a las cámaras, Rob comenzó a tomar distancia de la actuación. De manera progresiva,
Empezó a enfocarse en aquello que terminaría definiendo su identidad profesional: la dirección. En los años siguientes, se posicionó como una figura clave del cine estadounidense, dirigiendo películas muy distintas entre sí, pero que compartían un rasgo común: el éxito tanto comercial como crítico. Para entonces, su nombre ya no estaba asociado únicamente a un personaje televisivo ni a su origen familiar, sino a una trayectoria propia, sólida y respetada. Rob había logrado construir una carrera por derecho propio, marcada por la versatilidad y una mirada autoral que lo distinguía dentro de la industria. Fue en ese contexto de consolidación profesional, a finales de la década de 1980, mientras rodaba una de las películas más importantes de su carrera llamada Cuando Harry conoció a Sally, fue cuando Rob Reiner conoció a Michelle Singer. Ese encuentro marcaría un antes y un después en su vida personal. Michelle trabajaba como fotógrafa y tenía un perfil bajo, pero una mirada sensible y precisa que la había llevado a participar en distintos proyectos del ámbito cinematográfico antes de integrarse al equipo técnico de la película. En aquel momento, Rob atravesaba una etapa personal compleja. El personaje principal del film reflejaba en gran medida su propio estado emocional. Un hombre judío, romántico, recientemente divorciado y profundamente desencantado con el amor. Ese pesimismo no era solo parte del guión, sino también de su vida real. Según se relataría después, en esos días Rob incluso llegó a considerar llamar a una actriz famosa tras leer sobre su divorcio en una revista, más como una distracción que como un intento genuino de conexión. Fue entonces cuando alguien del equipo lo interrumpió de manera tajante y lanzó una frase que con el tiempo adquiriría un tono casi profético. No iba a llamar a nadie más, iba a casarse con Michelle. Para ese punto, ella ya no era solo una colaboradora en el set, sino una presencia constante en su día a día, alguien con quien Rob pasaba horas conversando, compartiendo ideas y, sin advertirlo del todo, enamorándose. A medida que esa relación comenzó a tomar forma, algo también cambió en la película. El cinismo que dominaba el relato original fue cediendo espacio a una mirada más esperanzadora. Influido directamente por lo que estaba viviendo fuera de cámara, Rob decidió modificar el final de Cuando Harry conoció a Sally y apostar por un desenlace optimista. De ese modo, una historia de amor real terminó reescribiendo una historia de ficción que, con el tiempo, se volvería parte del imaginario colectivo. En 1989, casi en paralelo con el estreno de la película, Rob y Michelle se casaron. El estreno de Cuando Harry conoció a Sally marcó un punto de inflexión definitivo. La película fue recibida con entusiasmo por el público y la crítica, y terminó de posicionar a Rob Reiner en un lugar de privilegio dentro de la industria cinematográfica. Para entonces todo parecía alinearse. Una carrera sólida, reconocimiento profesional y una vida personal que atravesaba un momento de plenitud junto a Michelle Singer Reiner. Ese equilibrio se sostuvo durante los años siguientes. En 1990 llegó Misery, un thriller tenso y claustrofóbico que dejó una huella profunda y cuyo impacto se reflejó en el reconocimiento obtenido por su protagonista, premiada con el Oscar a la mejor actriz. Al año siguiente, en 1991, Rob y Michelle se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hijo Jake. El impulso creativo continuó sin pausa. En 1992 se estrenó Algunos hombres buenos, que se transformó en el mayor éxito comercial de Rob hasta ese momento y obtuvo incluso una nominación al Oscar a Mejor Película. En paralelo, la familia siguió creciendo. En septiembre de 1993 nació su segundo hijo, Nick, un nombre que con el paso del tiempo, y por motivos impensados en aquel entonces, adquiriría un peso central en esta historia. 4 años más tarde, en 1997, llegó Romy, la tercera hija del matrimonio. Para mediados de la década de 1990, la vida de la familia Reiner parecía organizada alrededor de un mismo eje: trabajo, crianza y compromiso social. En ese contexto, Rob y Michelle impulsaron la creación de una organización dedicada a la infancia temprana,
con el objetivo de concientizar sobre la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo integral de los niños. La iniciativa reflejaba tanto sus convicciones personales como la etapa vital que atravesaban como padres de 3 hijos pequeños. Mientras Rob continuaba trabajando de manera sostenida en la industria cinematográfica, alternando distintos proyectos detrás de cámara, Michelle mantenía un perfil bajo, siempre vinculada al ámbito creativo y volcada al funcionamiento cotidiano del hogar. Hacia el exterior, la imagen que proyectaban era la de una familia equilibrada y comprometida, capaz de combinar éxito profesional con una vida familiar sólida. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer señales que no encajaban del todo con esa apariencia. Puertas adentro, algunas tensiones empezaban a hacerse visibles, anticipando conflictos que todavía no salían a la luz pública, pero que con los años se volverían imposibles de ignorar. Con la llegada de la adolescencia, los problemas de Nick se volvieron imposibles de disimular. A los 14 años ingresó por primera vez en un centro de rehabilitación por consumo de drogas. No sería un episodio aislado. Durante los años siguientes, entró y salió de distintos programas de tratamiento, atrapado en un ciclo persistente de sobriedad y recaídas que marcó profundamente la dinámica familiar. Hubo periodos en los que su situación se volvió tan inestable que terminó viviendo en la calle. Frente a ese escenario, Rob y Michelle hicieron todo lo posible por mantener el conflicto fuera del ojo público. Personas cercanas a la familia sabían que Nick atravesaba un historial complejo de adicciones, pero los detalles se manejaban con extrema reserva. En el ámbito privado, en cambio, la angustia era evidente. En una ocasión, según revelaría más tarde uno de sus amigos más cercanos, Michelle llegó a admitir con crudeza y resignación que lo habían intentado todo con su hijo y que ya no sabían qué más hacer. En contraste, la vida de los otros 2 hijos siguió recorridos muy distintos. Jake se vinculó al mundo audiovisual y llegó a trabajar como reportero de noticias, construyendo su carrera de manera independiente. Por su parte, Romy, también dedicada al cine, mantuvo siempre una relación muy cercana con sus padres, acompañándolos de forma constante a lo largo de los años. Ya en la adultez, Nick habló abiertamente en entrevistas y podcasts sobre sus problemas de adicción, en particular con la heroína y la cocaína. Llegó a estimar que, solo durante su adolescencia, había pasado por alrededor de 18 programas de tratamiento. En esos relatos públicos, describió conductas atravesadas por crisis emocionales y reacciones violentas. Contó episodios ocurridos en la propiedad de sus padres, donde, tras varios días sin dormir bajo los efectos de las sustancias, protagonizó estallidos de furia que derivaron en destrozos materiales. También relató situaciones límite asociadas a su consumo, como emergencias médicas graves durante viajes o incidentes en centros de rehabilitación, a los que acudió de manera desesperada en busca de ayuda. A lo largo de esos testimonios, Nick describía un estado casi permanente de desorientación y pérdida de control, una sensación de estar completamente desconectado de sí mismo y del entorno. Esa lucha prolongada, visible con el paso del tiempo, se transformó en un elemento clave para comprender los acontecimientos posteriores. Tras años de distanciamiento, Nick regresó a Los Ángeles, obtuvo su diploma de equivalencia de escuela secundaria y llegó a considerar la posibilidad de asistir a la universidad en Carolina del Norte, un plan que finalmente no se concretó. Con el tiempo, decidió volcar su historia personal en el ámbito creativo, utilizando sus propias experiencias como materia prima. Ese proceso desembocó en 2015, cuando coescribió la película Being Charlie, inspirada libremente en sus batallas contra la adicción y dirigida por su padre. El proyecto funcionó como una catarsis pública. Durante la gira promocional, Nick y Rob aparecieron juntos en entrevistas y festivales, hablando abiertamente sobre los años de consumo, las recaídas y el impacto que todo eso había tenido tanto en su vida como en la dinámica familiar. En ese momento, la película fue presentada como una señal de transformación y de diálogo, una forma de resignificar años de conflicto a través del arte. Incluso por aquellos años, Rob llegó a expresar cierto arrepentimiento por cómo había manejado las etapas más críticas del deterioro de su hijo, reconociendo que él y Michelle
Habían confiado más en especialistas y programas de tratamiento que en la propia voz de Nick cuando éste advertía que algunos enfoques no estaban funcionando. En los meses previos a la tragedia, hacia afuera la familia seguía proyectando una imagen de cercanía y unidad. Colaboradores y personas del entorno describían a Rob y Michelle como un núcleo afectuoso, hospitalario y presente. La casa familiar era un punto de encuentro habitual, donde los hijos solían reunirse para compartir cenas, conversaciones y momentos cotidianos frente al televisor. Dentro de ese espacio, Michelle ocupaba un rol central como eje organizador del hogar, con una presencia firme y protectora, siempre atenta a las necesidades de sus hijos. Sin embargo, esa armonía aparente no lograba borrar por completo las tensiones de fondo, especialmente en lo relacionado con Nick Reiner. Incluso en apariciones públicas, donde la familia volvía a mostrarse unida, comenzaban a percibirse señales difíciles de ignorar. En septiembre de 2025, durante el estreno en Los Ángeles de un musical de comedia dirigido por Rob, la familia posó junta para las cámaras. Mientras todos sonreían, Nick aparecía serio, con el rostro inexpresivo, casi ausente. En su momento, la imagen pasó desapercibida, pero más tarde sería recordada como uno de los últimos registros públicos de la familia reunida. El sábado 13 de diciembre de 2025, Nick asistió junto a Rob y Michelle a una fiesta navideña en la casa de un reconocido comediante. Según relataron luego algunos de los presentes, la velada estuvo marcada por momentos de tensión. Un invitado aseguró que padre e hijo mantuvieron una discusión a gritos, en la que Rob habría reprochado a Nick su comportamiento, supuestamente a raíz de una nueva negativa a ingresar a un centro de rehabilitación. Otros asistentes recordaron haber visto a Nick inquieto, desplazándose por los márgenes de la reunión y abordando insistentemente a personas para preguntarles si eran figuras conocidas. La noche del domingo 14 de diciembre de 2025, Rob y Michelle tenían previsto cenar con Michelle y Barack Obama. Esa misma tarde, una masajista acudió a la residencia familiar en Los Ángeles para una sesión programada. Al no obtener respuesta desde el interior de la vivienda y no lograr comunicarse por teléfono, decidió llamar a Romy, quien vivía a pocas cuadras. Alrededor de las 3 de la tarde, Romy llegó a la casa y al ingresar encontró los cuerpos de sus padres sin vida. Fue una amiga que la acompañaba quien realizó la llamada al 911. Según los primeros informes oficiales, Rob y Michelle presentaban múltiples heridas de arma blanca, y el doble homicidio habría ocurrido durante la madrugada de ese mismo domingo. El caso ocupó de inmediato los titulares nacionales e internacionales. Horas después del hallazgo, Nick, de 32 años, fue detenido bajo sospecha de estar implicado en el crimen. Días más tarde, las autoridades anunciaron que había sido acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia agravante de homicidios múltiples. Las imágenes de su detención, registradas por una cámara de seguridad en una tienda de conveniencia de Los Ángeles, mostraron a Nick ingresando al local con aparente calma, realizando una compra y entregándose sin resistencia al ser interceptado por la policía. En paralelo, comenzaron a conocerse detalles adicionales de la investigación, incluidos informes sobre una habitación de hotel en Santa Mónica, donde Nick se habría alojado esa misma madrugada. El informe añade que, si bien la reserva era solo por una noche, Nick no realizó el check-out de manera formal. Esa situación despertó la preocupación del personal del hotel, que al ingresar a la habitación a la mañana siguiente, se encontró con una escena perturbadora. Según la descripción, la ducha y la cama estaban cubiertas de manchas hemáticas, y una de las ventanas había sido tapada con sábanas. A raíz de este hallazgo, detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles, pertenecientes a la División de Robos y Homicidios, acudieron al lugar para recabar pruebas y tomar declaración al personal del establecimiento, incorporando estos elementos a la investigación en curso, así como también un reciente diagnóstico de esquizofrenia, junto con un cuadro de consumo problemático de sustancias. En el plano judicial, Nick compareció por primera vez ante el tribunal sin emitir declaración, quedando la lectura formal de cargos programada para enero de 2026. Los fiscales señalaron que, de ser hallado culpable,
podría enfrentar la pena capital o una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, especialistas explicaron que la legislación vigente en California le impediría heredar bienes de sus padres en caso de una condena. En términos prácticos, esa norma no solo lo excluiría como beneficiario del patrimonio familiar, sino que también le impediría ocupar cualquier rol de administración sobre los bienes, como el de albacea o fideicomisario. Incluso en el supuesto de que Rob y Michelle hubieran dejado testamentos o fideicomisos previamente establecidos, algo habitual en familias de alto perfil, la ley faculta a los responsables de administrar esos bienes a apartar por completo a quien enfrente una condena por un crimen de esta magnitud. Mientras el caso sigue sumando capítulos, trascendió también información vinculada a la vida privada de Nick. Su perfil personal en una red social, hasta entonces cerrado, salió a la luz a través de capturas difundidas por un medio especializado en espectáculos, revelando imágenes que hasta ese momento no eran públicas. Las publicaciones eran escasas y antiguas. La más reciente databa de noviembre de 2017 y mostraba a Nick, entonces de poco más de 30 años, en una escena que muchos interpretaron como inquietante. Aparecía siendo sujetado del cuello, aparentemente en tono de broma, por otro hombre, en una fotografía tomada durante un viaje a Cuba. Llamó la atención que, pese a la gravedad de las acusaciones, sus hermanos continuaban siguiéndolo en la red social, un detalle que muchos interpretaron como una señal de la compleja dinámica familiar que rodea al caso. Además, una persona que había trabajado con Nick años atrás aportó su testimonio sobre cómo era él en ese entonces, describiéndolo como alguien carismático y gracioso, aunque con un humor oscuro y una personalidad introspectiva. Según este relato, durante su juventud, Nick solía expresarse con bromas cargadas de ironía y referencias sombrías, algo que formaba parte de su manera de relacionarse, pero que en aquel momento no resultaba alarmante para quienes lo rodeaban. Ahora, estas imágenes y testimonios comienzan a ser revisitados bajo una nueva luz, en un intento por comprender el estado emocional y mental de Nick en los días previos al crimen que sacudiría por completo a su familia. Pero mientras el foco público se detiene en su conducta y en los posibles signos de alarma, el caso avanza inexorablemente por otro carril, el de la justicia. En el plano judicial, Nick dio entonces un paso clave al contratar de manera privada a un abogado defensor de altísimo perfil dentro del sistema penal estadounidense. La decisión llamó de inmediato la atención, no solo por el peso del nombre elegido, sino también por el elevado costo que implica una defensa de ese nivel. La pregunta que rápidamente comenzó a circular fue inevitable. ¿Quién está financiando esa estrategia legal? A diferencia de un defensor público, se trata de una contratación privada con honorarios millonarios. Sin embargo, hasta ahora no hubo confirmación oficial sobre el origen de los fondos. Ni la familia, ni el propio abogado, ni los documentos judiciales brindaron detalles, lo que abrió un terreno fértil para especulaciones que por el momento siguen sin respaldo concreto. Mientras la causa avanza, el caso continúa generando impacto tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública, con nuevas revelaciones, testimonios y pericias que se incorporan a una investigación que sigue en curso y que mantiene la atención puesta en los hechos ocurridos y en sus consecuencias legales. La historia de Rob, Michelle y Nick deja al descubierto una verdad incómoda. Incluso en los hogares donde parecen existir recursos, amor y apoyo constante, hay batallas que se libran en silencio y que no siempre encuentran una salida a tiempo. Detrás del éxito, del compromiso social y de la imagen pública cuidadosamente construida, persistían fracturas profundas, marcadas por el desgaste emocional, la desesperación y una enfermedad que fue avanzando sin dar tregua. Nada de lo ocurrido puede reducirse a un solo momento ni a una sola decisión. Es el resultado de años de lucha, miedo y límites que nunca fueron claros. Este caso también obliga a mirar más allá del crimen en sí. Habla de familias que intentan sostenerse mientras todo se desmorona, de sistemas que muchas veces no alcanzan para contener el sufrimiento, y de cómo la enfermedad mental y las adicciones pueden deformar los vínculos más íntimos
hasta volverlos irreconocibles. No hay respuestas simples, ni culpables únicos, solo una cadena de hechos que terminó de la forma más devastadora posible. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si quieres seguir escuchando más relatos criminales de la vida real, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarnos desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a estas historias que, aunque difíciles, merecen ser contadas.